Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Yo soy Gina. Yo soy Raquel. Yo soy Ilana y juntas somos nutriológicas. Y hoy estamos aquí para hablar de qué es la cultura de las dietas. Pues, ¿quién quiere empezar? ¿Qué es esto de cultura de dietas que oímos por todos lados? ¿Qué quiere decir cultura de dietas? A mí me gusta mucho la definición que le da Christy Harrison, que es una nutrióloga en Estados Unidos, a lo que es cultura de las dietas. Y ella dice que es un sistema de creencias que equivale la delgadez y la muscularidad y cierto tipo de cuerpos con salud y con cierta virtud y con cierta moral. Y es una cultura que promueve la pérdida de peso, que promueve el cambio del cuerpo, como una manera de llegar a un estatus más alto socialmente. Y es una cultura que sataniza ciertos alimentos y que le da más valor a otros alimentos. Y que al final es una cultura que es opresiva hacia las personas que tienen un cuerpo que no van de acuerdo a estos estereotipos. ¿Qué piensan ustedes? Ok, yo añadiría una cosa importante. La cultura de dietas es clasista, ¿sí? Tiene que ver con un estatus. Ciertas clases sociales acceden a esta compra de alimentos que moralmente te hacen sentir mejor o que te hacen ser mejor, supuestamente, ¿no? Todo disfrazado con esta cuestión de todo esto es por salud. Y es importante ver que en realidad esta cultura solamente, además de ser opresiva para cuerpos grandes, también tiene que ver con una cuestión de nivel socioeconómico. Solamente cierta gente de cierto estrato socioeconómico accede a, y en realidad la gente ya está tan fuerte esta cultura, ¿sí? Nacemos ya con esta cultura, está tatuada en nuestras células y todos estamos buscando pertenecer de alguna manera. ¿Habrá algo más que opines tú? Digo, y para la gente sobre todo que es nueva en este enfoque y que quizás no ha escuchado mucho de lo que nosotras hacemos y no sabe bien a qué nos referimos, es que, como bien dijo Ilana, es algo que está tan normalizado que no lo vemos. Pero la cultura de dietas, para ponerlo como en palabras más sencillas, son todos estos mensajes que están ahí diariamente, que no nos damos cuenta ya ni siquiera que están ahí, y que nos hacen creer que tenemos que comer en base a ciertas reglas, con el propósito de principalmente alcanzar un cuerpo delgado, bajo algo que nosotras también le llamamos el mandato de eso. O sea, es una sociedad que como mandato nos tiene claro que una de nuestras obligaciones morales, digamos, es ser delgados y sobre todo delgadas las mujeres, ¿sí? Y esta cultura de dietas son mensajes, y ahorita vamos a tratar de dar ejemplos como cotidianos, ¿no? Cultura de dietas son mensajes tan normalizados como el que alguien te diga, oye, ya comiste mucho, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? O cultura de dieta es llegar al súper y ver un producto etiquetado con la leyenda sin culpa, por ejemplo, ¿no? O libre de culpa, porque eso te hace creer que tú tienes que comer en base a ciertas reglas. Por supuesto que tienes que comer siempre la menor cantidad de alimento o de calorías posible, ¿no? La cultura de dieta tiene ese mandato, comer lo menos posible, para alcanzar esa delgadez que se disfraza de salud, y hablaremos también un poco más de eso en otra cápsula, que vamos a hablar justamente de este tema de salud, pero como bien dice Gina también en la definición que dio, esto da un estatus, ¿sí? Las personas que hoy en día, voy a decirlo entre comillas, cuidan su alimentación, porque aparte se dice que eso es cuidar, o sea, que restringen su alimentación, pareciera que tienen como un tipo de superioridad moral para decirles a los demás lo que deben de hacer o cómo deben de comer. Uh-huh. Cultura de las dietas es también creer que todos tenemos que ser delgados y que todos podemos ser delgados. Y es muy chistoso ver cómo
con todas las otras cosas sobre la naturaleza, sobre los humanos. Podemos ver la diversidad, ¿verdad? Y podemos decir, ah, claro, o sea, no podemos hacer que un perro salchicha sea, no me sé las razas de los perros, pero Bernardo. sí, un gran danés porque esa es su genética y porque ese es chiquito y el otro es grande y el otro es gordito y podemos decir, ah, cada uno es diferente y podamos respetarlo, pero en cuanto a los humanos se refiere, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener, todos tenemos que ser flacos, todos tenemos que ser altos, todos tenemos que ser güeritos y de ojos azules. Y nos cuesta mucho trabajo entender que así no somos y que hay gente que naturalmente va a ser delgada. Hay gente que naturalmente va significa que esté malo, sino que eso es parte de la diversidad corporal y eso es normal y eso es lo esperado. Claro, y lo curioso es que, retomando lo que dijo Raquel, cultura de dietas está tan normalizada, ¿sí? O sea, realmente parece que es normal. Es común, más no es normal. Y se da desde los niños chiquititos. ¿Cómo se ve cultura de dietas, por ejemplo, en el kinder? ¿No? O sea, la maestra diciéndole al niño, eso no está bien lo que estás comiendo, ¿te vas a comer un sándwich de Nutella? No. ¿Qué trajiste de lunch? Hasta ahí se nota esta cultura de dietas que se permea como si fuera, yo siempre digo que es como un humo saliendo de las coladeras, que se mete por todos lados, y en todos lados es bien importante decir, no necesitamos decir que estamos a dieta para vivir bajo una cultura de dieta, ¿sí? Claro. Entonces, todos vivimos y desde el niño más chiquitito ya se le empieza a juzgar y se le empieza a decir esto está bien y esto está mal. Lo que estás comiendo, tienes que comer más frutas y verduras, tienes que comer tu proteína, ¿no? De esto que, bueno, luego lo ahondaremos un poquito más allá, pero en todos lados está y todos nos sentimos como con esa obligación, ¿no? Moral de decirle al otro lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal en torno a la comida, o que tiene que cambiar su cuerpo porque no está bien. Y todo eso es cultura de dietas. Creo que también algo bien importante de lo que estás diciendo es que en qué momento comer se volvió un acto de moralidad. ¿En qué momento? Porque pareciera, se le carga de moralidad, o sea, es triste ver cómo, claro, la gente, ¿por qué siente culpa al comer? Porque tiene una carga moral. La culpa va sobre actos que creemos que son inadecuados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de más, ¿qué es comer de más? ¿No? Comer de más respecto a qué o respecto a quién? Pero vamos a suponer que sí, comí de más respecto a mis señales fisiológicas, es decir, me llené hasta un nivel de saciedad incómodo. ¿Por qué eso me tendría que provocar culpa? No estoy haciendo nada malo. No estoy lastimando a nadie, no estoy violentando a nadie. Comí de más, es como si dormí 2 horas más de lo que normalmente duermo. No tendría yo por qué sentir culpa por eso, o sea, no es un acto moral, ¿sí? Creo que ahí es como muy importante entender que eso es lo que ha generado también que las personas, exacto, que creen que llevan esta alimentación perfecta, y lo digo entre comillas, sientan un tipo de supremacía o superioridad, tanto por cómo comen como por la forma en que tiene su cuerpo, porque su cuerpo, si se asemeja a estos patrones hegemónicos o heteronormativos de lo que debe de ser un cuerpo, ¿no? Porque se nos dice cómo debe ser un cuerpo, entonces pareciera entonces que yo tengo, por tener ese cuerpo, la autoridad moral también de decirle a la gente qué debe de hacer, cómo debe de comer. Oye, me gustaría nada más, sé que es otro tema, pero creo que me gustaría aclararlo desde ya para todas las cápsulas que hagamos, que nosotras, hablando de términos y de vocabulario, vamos a utilizar la palabra cuerpo grande, talla grande o incluso la palabra gordo, gorda. Nosotros ya desestigmatizamos esa palabra, la usamos como un adjetivo calificativo más, ¿sí? Sin ninguna connotación negativa. Sabemos que hay gente que le incomoda la palabra y probablemente cuando la oigas de nosotros te puede incomodar un poco, pero creo que es parte de empezar a retar esta gordofobia internalizada que tenemos. Ajá. Y tal vez valga la pena explicar por qué nosotras no utilizamos la palabra, y lo voy a decir entre comillas, obesidad o la palabra sobrepeso o la palabra normopeso, porque todas estas palabras
Obesidad, sobrepeso, normopeso son palabras que van en función del índice de masa corporal. Y tal vez en algún momento vamos a explicar que el índice de masa corporal no es una medición que nos dice absolutamente nada sobre la salud de las personas. Y decir que una persona es obeso es patologizar a esa persona simplemente por el tamaño de su cuerpo. Cuando decimos sobrepeso, ¿sobre qué peso? ¿Sobre qué peso nos estamos basando que esa persona está de más de cierto peso? ¿Quién tiene la autoridad moral para decir cuál es el peso adecuado de una persona para decirle que tiene sobre? Es como decir que alguien que no cae en el promedio de estatura tiene sobreestatura, ¿no? Es igual de Exacto. Ajá, o que todos tenemos que tener el mismo tamaño de pie, ¿no? Y los que se pasan... sobre pie, ¿sí? Sí. Claro, pero para eso es importante ver cómo lo que hay detrás de esta cultura de dietas es una industria que vende, ¿no? Que vende mucho dinero y que lucra con las inseguridades de los seres humanos. Entonces, si entendemos que detrás de esta cultura de las dietas hay gente que lucra con esto y que vende, pues entonces decimos, claro, lo que se hace vuelve como una norma y lo que nos digan es lo que hay que hacer y yo quiero ser de eso. La industria de las dietas vendió en 2019 $72,000 millones. Solo en Estados Unidos, ¿eh? Pero solo en Estados Unidos, exacto, solo en Estados Unidos. Y de esa industria de dietas incluye, y es importante, las famosas malteadas de proteína, ¿sí? Que para el trimestre del 2020, el primer trimestre del 2020, llevaban $7,000 millones vendidos solamente la industria de las shakes de proteína, de las malteadas de proteína. Incluye, bueno, todo, ¿no? Pues cirugías bariátricas, los jugos, you name it. O sea, cuántas cosas. Las cuestiones de fitness, del ejercicio, cultura de dietas también es, te tienes que mover para tener un cuerpo determinado. Entonces, lo único que ha hecho la cultura de dietas es que tengamos una relación muy enferma con nuestro cuerpo y con la comida, lejos de tener un vínculo normal y natural, ¿no? Ayer leía un mensajito que alguien puso en Instagram que me pareció increíble, decir, la comida sabe rico y sentimos placer al comer, para que no se nos olvide comer y no... Proporcionar placer, si no, no comemos. Claro, por supuesto, para que digamos, yo quiero comer, porque si el comer es una necesidad vital y tenemos que partir de ahí. Es como respirar. Es como... Sí, no les pasa mucho que sus pacientes, digo, la gente en general, dicen, es que tengo un problema, me gusta comer. Como sí. Un problema, claro. Me encanta comer, pues ¿a quién no? ¿A quién no? No tienes un problema, es un ser humano y es normal, a todos nos gusta comer, y como si tuvieras que disculparte por comer, ¿no? Ay, es como, perdón, es que yo tengo un problema porque me gusta. No, no tienes ningún problema. Raro sería que no te guste. Digo, hay gente que probablemente no disfruta tanto la comida, pero sí. Eso no es pero lo que sabemos es justamente que la gente que no logra encontrar placer y la gente que pierde el apetito es la gente que al final está enferma, por ejemplo, lo que es una anorexia. Y eso es una enfermedad mental. No es normal que no nos guste comer y que no sintamos placer al comer. Claro, por supuesto. Claro. Oye, yo quería nada más agregar también a lo que dijiste, Gina, para que nos dejar claro también, porque hablaste de la palabra sobrepeso, que no nos gusta, por supuesto. Normopeso, bueno, obviamente tampoco, porque ¿qué quiere decir? ¿Quién es normal? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Los otros son anormales? O sea, quien no entra en ese rango no es normal, ¿no? Es absurdo. Y la palabra obesidad, vale la pena, lo digo entre comillas también, no la usamos porque está sumamente patologizada, y en algún capítulo yo creo que vamos a hablar un poco de esto, de en qué momento se le declaró enfermedad y cómo fue, porque es muy interesante la historia. Pero aparte, etimológicamente quiere decir aquel que comió hasta hacerse gordo. O sea, qué cosa más estigmatizante, tremenda, violenta, ¿no? Entonces, démonos cuenta como todo eso, en nuestro lenguaje está la cultura de dieta, ¿no? Y la cultura de dieta es hasta un tipo de religión, ¿no? ¿Cómo adquiere estos vocabularios también de religión, de pequé, como si fuera un pecado? Es que voy a pecar, ¿sí? O sentí culpa, hoy me porté bien,
Sí, o sea, veamos todas estas Es cargas que morales. eso viene justamente, y eso como nutriólogas lo podemos decir que es lo que nos enseñan en la escuela, a hacer a nuestros pacientes sentir culpa por lo que comen, a hacer a nuestros pacientes que el fin de semana tengan su comida libre o su comida de peca, que se llama cheat meal, de pecar, y que ahorita sí me puedo comer todo lo que quiera. Y me parece es importantísimo dejar claro que estas cosas no son normales y a lo único que te llevan es a tener una conducta desordenada de alimentación y a tener una mala relación con la comida y con tu cuerpo. No te llevan a ningún lado saludable, en absoluto. Esto de que por dietas, sí, entonces tengo que estar a dieta para encontrar salud, ya lo platicaremos en una cápsula más adelante y es importante entender que no tiene absolutamente nada que ver. La salud no depende de lo que comes y de lo que no comes. Es un cúmulo de situaciones mucho más amplias, muchísimo más complejo que eso, ¿no? Pero es importante hacer ver eso y notarlo, cómo se ve la cultura de las dietas. Creemos que asistir a un nutriólogo para asesoría es de lunes a viernes no comas nada, el sábado tienes una comida libre y cómete todo lo que quieras, ¿no? Y el domingo otra vez regresas. Sentir culpa por eso no es normal, es común, pero no es normal. Algunas otras cosas de cultura de... Ay, perdón, Ginita, ¿quieres decir? Si quieres No, decir. yo quería decir que probablemente para muchas personas de las que están escuchando ahorita sea difícil escuchar todo lo que estamos diciendo, porque mucha gente también, todo esto de la cultura de las dietas es su identidad, o sea, como tú decías, es como una religión, es una identidad. Y como dice Ilana, o sea, son cosas que están normalizadas, mas no son normales. Y también como ofrecer este espacio de mucha compasión, porque no es fácil separarse de eso y entender que, que estamos nadando en este mar de cultura de dietas y de pronto darnos cuenta que hay algo ahí que no está bien. Es algo difícil. Entonces también invitarlos a, pues sí, a tener mucha compasión y que sea como un proceso poco a poco y también que sepan que pueden hacerlo acompañados, que no tienen que estar solos en este camino. Es un proceso de deconstrucción y de darnos cuenta de tantas cosas, y yo quería decir como ejemplos puntuales, nada más para cerrar, de qué más es cultura de dieta. Contar calorías es cultura de dieta, medir y pesar alimentos es cultura de dieta, etiquetar a los alimentos en buenos, en malos es cultura de dieta, que el número en la báscula defina tu felicidad es cultura de dieta, sentir que tienes que justificar lo que comes ante los demás es cultura de dieta, comer con culpa es cultura de dieta. Entonces, todas estas conductas que hemos dado como normales, es importante entender que no lo son, no debería ser así. Y entonces, este va a ser un espacio para deconstruir muchas de esas creencias, para acompañarte en ese proceso, si es que quieres entrarle, y darnos cuenta que existe otra forma de mirar y de abordar la nutrición, la alimentación, la salud y los cuerpos. Y bueno, eso será lo que trataremos de hacer en estos programas, en estas cápsulas. Claro, y darle un giro a lo que creemos que es la nutrición, ¿no? Que ir al nutriólogo, ¿en qué momento el nutriólogo se convirtió en aquella persona que solo me ayuda para bajar de peso? Justamente al revés. La nutrición que tratamos de transmitir nosotras es una nutrición empática, amorosa, cálida, compasiva, eh, normal, neutral, donde no buscamos cambiar el tipo de cuerpo, sino buscamos ayudarte a conectarte con tus señales de hambre y saciedad, con tus necesidades básicas y funcionales. Y para salirnos justamente de esta cultura que parece normal, no vamos en contra de ti, vamos en contra de la cultura que te hace sentir a ti menos, porque tener un cuerpo distinto al que normalmente se está aceptando. Y qué lástima que la cultura de las dietas haya penetrado a universidades, a carreras, a profesionales de salud. Y es eso, otra vez decirles que aunque los profesionales de salud también estén metidos en la cultura de dietas y que a las nutriólogas solo les enseñen a bajar de peso a las personas, no es normal, no es lo correcto y no está evidenciado científicamente. Ok, eso es importante nada más para cerrar, que todo de lo que vamos a platicar aquí, las nutriológicas, tiene evidencia científica. Muchísimos estudios detrás. No es nuestra idea loca de Gina, Raquel e Ilana. No somos las tres locas que nada más vienen y tratan de retar las creencias. Los invitamos a eso, a retar. No todo lo que escuchen es ley. Investiguen, lean,
acompáñense de información que sea fidedigna y con base científica. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Somos Ilana, Raquel y Gina. y juntas somos nutriológicas. Bye. Gracias.